ha pasado completamente inadvertido durante 20 años hasta que yo mismo, en una conferencia para la Asociación Filosófica del profesor Howison en la Universidad de California, volví a presentarlo y lo apliqué en particular a la religión. En aquella fecha, 1898, los tiempos ya parecían preparados para su recepción. El término pragmatismo se extendió pronto y hoy día llena con facilidad las páginas de la revista de filosofía. Oímos hablar del movimiento pragmatista por todos lados, unas veces con respeto, otras con menosprecio, rara vez comprendiéndolo de una forma clara. Es evidente que el término se aplica convenientemente a un conjunto de tendencias que hasta ahora no habían recibido un nombre colectivo y que su uso ya se ha asentado. Para comprender la importancia del principio de Peirce, hay que acostumbrarse a aplicarlo a casos concretos. Hace algunos años me encontré con que Oswald, el ilustre químico de Leipzig, había hecho un uso perfectamente definido del principio del pragmatismo en una de sus conferencias sobre filosofía de la ciencia, aunque él no lo llamó por ese nombre. Todas las realidades influyen en nuestra práctica, me escribió, y para nosotros su significado consiste en ese efecto. En mis clases acostumbro a plantear los problemas de esta forma. ¿En qué respectos variaría el mundo si esta o aquella alternativa fuera verdadera? Si no puedo encontrar algo que llegue a resultar diferente, entonces la alternativa no tiene sentido. Es decir, que las perspectivas rivales acaban significando lo mismo en la práctica, y que el significado que no sea práctico es como si no existiese para nosotros. En una de sus conferencias publicada, Oswald da un ejemplo de lo que quiere dar a entender. Los químicos han disputado largo y tendido sobre la escritura interna de unos cuerpos llamados tautómeros. Sus propiedades parecen igualmente consistentes tanto con la idea de que hay un átomo inestable de hidrógeno que oscila dentro de ellos, como con la idea de que son mezclas inestables de dos cuerpos. La controversia ha sido furiosa, pero nunca ha llegado a decidirse. Nunca habría empezado, dice Oswald, si los contrincantes se hubieran preguntado qué hecho experimental en concreto habría variado de haber sido correcta una u otra explicación. Porque entonces se habría visto que posiblemente no podía surgir diferencia alguna de hecho, y que la disputa era tan irreal como si al teorizar en tiempos primitivos sobre la fermentación de la masa por la levadura, una parte hubiera invocado a un duende bondadoso, mientras que la otra se empeñara en que la verdadera causa del fenómeno era un elfo. Es realmente sorprendente advertir cómo se derrumba el sentido de tantas disputas filosóficas en cuanto se las somete a esta sencilla prueba que consiste en mostrar alguna consecuencia concreta. No puede haber una diferencia donde quiera que sea que no repercuta en algún otro lado. No hay diferencia entre verdades abstractas que no se deje expresar en una diferencia en hechos concretos y en la conducta consiguiente a esos hechos, impuesta sobre alguien, de algún modo, en alguna parte y en algún momento. Toda la función de la filosofía debería consistir en encontrar qué diferencia precisa supondrá para ustedes y para mí, en instantes precisos de nuestras vidas, que esta o aquella visión del mundo sea la verdadera. Y acá una nota del profesor es que las conferencias de James tienen ciertas ambigüedades, porque encontrar el criterio de lo que es la utilidad y la repercusión práctica de una idea no resulta nada fácil y a veces caen en un utilitarismo demasiado fácil. Ejemplo, la diferencia entre cristianismo y ateísmo. No es fácil ver las consecuencias sobre una persona en ese caso. Continuando con la conferencia, el método pragmático no tiene nada de nuevo. Sócrates fue un adepto a él y Aristóteles lo usó metódicamente. Con su ayuda, Locke, Berkeley y Hume hicieron importantes contribuciones a la verdad. Shadworth Hodgson sigue insistiendo en que las realidades solo consisten en aquello por relación a lo cual son conocidas. Pero estos antecesores del pragmatismo lo utilizaron parcialmente y solo fueron sus precursores. El pragmatismo no se ha generalizado hasta nuestros días, ahora que se ha vuelto consciente de una misión universal y ha decidido conquistar un destino. Yo creo que ese destino,
y espero poder acabar inspirándoles mi propia convicción. Yo creo en ese destino. El pragmatismo representa una actitud completamente familiar en filosofía, la actitud empirista, pero a mi modo de ver, lo hace de una forma más radical y a la vez menos objetable que la hasta ahora adoptada. Un pragmatista da la espalda, con resolución y una vez por todas, a un montón de hábitos inveterados muy queridos por los filósofos profesionales. Se trata de la abstracción y de la insuficiencia de las soluciones verbales, de las malas razones a priori, de los principios inmutables, de los sistemas cerrados y de los pretendidos absolutos y orígenes. El pragmatista se vuelve hacia la concreción y la determinación, se dirige hacia los hechos, hacia la acción y hacia el poder. Esto significa el predominio de un temperamento empirista y un sincero abandono del temperamento racionalista. Acá racionalista quiere decir especulativo. Significa el aire libre y las posibilidades de la naturaleza, y también una actitud contraria a los dogmas, a la artificialidad y a la falsa pretensión de poseer la verdad de forma concluyente. Toda esta frase está cargada de sentidos, son cosas que van evolucionando, no son principios inmutables, y hay un rechazo a la filosofía especulativa, o sea, a la metafísica. Al propio tiempo, no busca ningún resultado en particular, solo es un método. Pero el triunfo general de este método significará un cambio enorme en lo que en la conferencia anterior he llamado temperamento de la filosofía. Los profesores de tipo ultrarracionalista se estremecerán tanto como los cortesanos en las repúblicas y los sacerdotes ultramontanos en tierras protestantes. Porque la ciencia y la metafísica pueden aproximarse mucho porque, de hecho, pueden trabajar absolutamente mano a mano. Por regla general, la metafísica ha seguido un tipo de investigación muy primitivo. Ustedes saben que los hombres siempre han anhelado una magia prohibida, y también saben que en la magia las palabras siempre han tenido mucha importancia. Si se posee su nombre o la fórmula del encantamiento que le atrapa, se puede llegar a controlar al espíritu, genio, demonio o poder que sea. Salomón conocía los nombres de todos los espíritus y en esa medida los tenía sometidos a su voluntad. El universo, pues, siempre apareció a la mente natural como una especie de enigma, cuya clave debería buscarse en la forma de alguna palabra o nombre que fueran reveladores o tuvieran poderes. La palabra nombra el principio del universo y poseerla es, hasta cierto punto, poseer el universo mismo. Dios, materia, razón, lo absoluto, energía, son algunos de estos nombres clave. Cuando los posees, puedes descansar, has llegado al final de tu pesquisa metafísica. Pero si en cambio seguimos el método pragmático, entonces no cabe ya considerar que esos nombres cierren nuestra indagación. Debemos extraer de cada palabra su valor práctico en efectivo. Debemos ponerla a funcionar dentro de la corriente de nuestra experiencia. Entonces, deja de parecer una solución y se parece más a un programa para seguir trabajando más adelante, o más exactamente, a una indicación de los modos en que pueden cambiarse las realidades existentes. Aquí James está señalando una rebelión contra la actitud metafísica y de encontrar palabras o categorías absolutas que cierran la investigación. Continuando, las teorías, pues, se convierten en instrumentos en los que podemos apoyarnos y no en respuestas a enigmas, instrumentos y no soluciones a enigmas que nos permitan descansar o pararnos. No nos recostamos en ellas, nos movemos hacia adelante y en ocasiones rehacemos la naturaleza con su ayuda. El pragmatismo flexibiliza todas nuestras teorías, las desentumece y las pone a trabajar, las pone a funcionar a cada una. Y como no es nada esencialmente nuevo, armoniza con muchas tendencias filosóficas antiguas. Está de acuerdo, por ejemplo, con el nominalismo en que hay que apelar constantemente a lo particular,
con el utilitarismo en hacer hincapié sobre los aspectos prácticos, con el positivismo en el mismo desdén que le producen las meras soluciones verbales, las interrogantes inútiles y las abstracciones metafísicas. Como podrán ver, todas estas tendencias son anti-intelectualistas. El pragmatismo está perfectamente armado y en ristre contra el racionalismo como pretensión y como método. Sin embargo, en un principio al menos, no implica ningún resultado en particular. Carece de dogmas y no tiene ninguna doctrina salvo su método. Como muy bien ha dicho el joven pragmatista italiano Papini, el pragmatismo se coloca en medio de nuestras teorías como un pasillo de hotel. Innumerables habitaciones dan a él. En una se puede encontrar a alguien escribiendo un libro ateo, en la siguiente a alguien de rodillas suplicando fe y fortaleza, en una tercera un químico investigando las propiedades de un cuerpo, en una cuarta se puede estar ideando un sistema de metafísica idealista, y en una quinta demostrando la imposibilidad de la metafísica. Pero todas ellas comparten el pasillo, y todas deben pasar a través de él si desean tener una forma practicable de entrar y salir de sus respectivas habitaciones. Ningún resultado en particular, pues, sino solo una actitud para orientarse. En eso consiste el método pragmático. La actitud de apartarse de las realidades primeras, los principios, las categorías y las supuestas necesidades, y de dirigir las miras a lo que sucede más adelante, los frutos, las consecuencias, los hechos. Vaya con el método pragmático, ¿no? Dirán que lo he estado alabando en vez de explicárselo, pero en un momento lo explicaré ampliamente y les mostraré cómo funciona con algunos problemas conocidos. Lo cierto es que el pragmatismo también se ha entendido en un sentido más amplio como una teoría de la verdad, y tengo la intención de dedicar una conferencia entera para plantear esa teoría después de que preparemos el camino, así que ahora seré muy breve. No obstante, no es fácil ser breve y les ruego que presten atención a lo que voy a decir en los próximos minutos. Si queda algo oscuro, espero dejarlo más claro en las próximas conferencias. Una de las ramas de la filosofía cultivada con más éxito en nuestros tiempos es lo que se conoce como la lógica inductiva, el estudio de las condiciones en las que se han desarrollado nuestras ciencias. Los que han escrito sobre este tema han empezado por mostrar una singular unanimidad respecto a qué significado tienen las leyes de la naturaleza y los elementos de realidad cuando son formulados por los matemáticos, los físicos y los químicos. Cuando se descubrieron las primeras regularidades matemáticas, lógicas y naturales, las primeras leyes, a los hombres les entusiasmaron tanto la claridad, la belleza y la simplificación resultantes que llegaron a creer que realmente habían descifrado los eternos pensamientos del Todopoderoso. En la mente de éste también resplandecieron y bullieron los silogismos. Él también concibió secciones cónicas, cuadrados, raíces y proporciones, y geometrizó como Euclides. Creó las leyes de Kepler para que los planetas las siguieran y que la velocidad de los cuerpos aumentaran proporcionalmente durante el tiempo de su caída. Creó la ley de los senos para que la obedeciera la luz refractada. Estableció clases, órdenes, familias y géneros de plantas y animales, y dejó fijadas las diferencias entre ellos. Concibió los arquetipos de todas las cosas y trazó sus variaciones. En fin, cuando volvemos a descubrir cualquiera de sus maravillosas creaciones, captamos las mismísimas y exactas intenciones de su mente. Pero a medida que las ciencias se han desarrollado más, ha ganado terreno la idea de que, quizás, la mayoría de nuestras leyes solo son aproximaciones. Es más, las leyes mismas han llegado a ser tan numerosas que ya son incontables, y se ha propuesto tal número de formulaciones rivales en todas las ramas de las ciencias que los investigadores han llegado a acostumbrarse a la idea de que ninguna teoría es una absoluta transcripción de la realidad, sino que cada una de ellas puede resultar útil desde algún punto de vista. Su cometido más importante es integrar hechos antiguos y conducirnos a hechos nuevos. Las teorías solo son un lenguaje de fabricación humana,
una taquigrafía conceptual, como algunos dicen, con las que redactamos nuestros informes sobre la naturaleza, y los lenguajes, como es sabido, toleran muchos modos de expresión y muchos dialectos. De este modo, la arbitrariedad humana ha desterrado la necesidad de la lógica científica. Si menciono los nombres de Seward, Mach, Odwall, Pearson, Milhaud, Poincaré, Duhem, Raisen, los estudiosos identificarán con facilidad la tendencia a la que me refiero y seguro que les vendrán más nombres a la cabeza. Al frente de esta corriente de lógica científica aparecen los señores Schiller y Dewey, con su explicación pragmatista de qué significa la verdad aquí o allá. Miremos donde miremos, dicen estos profesores, la verdad en nuestras ideas y creencias significa lo mismo que en la ciencia. No consiste, dicen, más que de lo siguiente. Las ideas, que en sí mismas no son sino parte de nuestra experiencia, se hacen verdaderas justamente. Voy de vuelta. Las ideas, que en sí mismas no son sino partes de nuestra experiencia, se hacen verdaderas justamente en la medida que nos ayudan a establecer una relación satisfactoria con otras partes de nuestra experiencia, a integrarlas y a transitar entre ellas mediante atajos conceptuales, en vez de seguir la interminable sucesión de fenómenos particulares. Toda idea sobre la que, por así decir, podamos cabalgar, toda idea que nos lleve prósperamente de una parte de nuestra experiencia a otra distinta, que concatene satisfactoriamente las cosas, que funcione de forma segura, que simplifique las cosas y ahorre trabajo, una idea así, digo, es verdadera justamente por todo eso, verdadera a esos efectos, verdadera instrumentalmente. Este es el enfoque instrumental de la verdad, que se ha enseñado con tanto éxito en Chicago y que se ha difundido tan brillantemente en Oxford. La idea de que la verdad de nuestras ideas consiste en su capacidad para funcionar. La idea tradicional de verdad es la correspondencia, de semejanza, de representar adecuadamente una realidad, pero para los pragmatistas no es el elemento fundamental, sino que las ideas me permitan explicar otras experiencias, conectar experiencias que se relacionen satisfactoriamente. Todo esto es una nota del profesor, ¿no? Lo que dice que el pragmatismo es una concepción que hace hincapié en el conjunto de ideas y no de una relación particular entre una idea y una realidad, siendo ésta últimamente no inamovible. Que me dé una explicación global de un ámbito de la realidad. Eso es lo importante. La verdad no es exclusivamente representación o correspondencia. Hay una concepción holística de la verdad. ¿Qué son las consecuencias prácticas? Pueden ser teóricas también. Puede ser el grado en que una idea aumenta la explicabilidad de una concepción, por lo cual una consecuencia práctica no es necesariamente algo que podamos palpar en nuestro mundo real, sino que en un mundo teórico, si yo estoy explicando una concepción y tengo otra idea que encaja y que la explica mejor y que a su vez tal vez la integra con otra, esas son consecuencias prácticas, si bien están en un mundo teórico.